Vamos a poner todos estos asuntos, parte de ellos, lo que nos dé tiempo, a debate con dos de nuestros economistas habituales en el programa, José Moisés Martín Carretero, economista y consultor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Y Juan Ramón Rayo, profesor de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, si os parece, empezamos por las noticias del día y lo que nos puede dar una visión, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el momento de la economía española? Hoy la Comisión Europea ha actualizado previsiones. 5,9% de crecimiento para este año, 6,8% para el que viene. Está un poquito por debajo de lo que prevé el gobierno, que está en el 6,5% para este año y el 7% para el 2022. Parece que se recuperará con fuerza, de las economías que se pueden recuperar con más fuerza. José Moisés, ¿ves viable estas cifras que se estamos moviendo, ¿no? Este 5,9%, 6% para este año. Vamos a ver, yo creo que son viables si somos capaces efectivamente de controlar la pandemia. Quiero decir, ahora mismo no es tanto la dinámica económica la que manda, sino la capacidad que tengamos de vacunar a la población, de recuperar la actividad económica y social normalmente. Va a ser determinante el verano, cómo llegamos al mismo, si vamos a poder tener turismo internacional o no. Eso está todavía sin definir, y por lo tanto si se cumplen todas esas condiciones, pues sí, creceremos fuerte. También fuimos la economía que más cayó el año pasado, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Creceremos fuerte este año, menos de las previsiones iniciales del gobierno, y se crecerá fuerte en el 2022, fundamentalmente por el efecto de arrastre de los fondos europeos, ¿no? Que se supone que van a aportar en torno a un 2% del PIB, ¿no? En este periodo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que son realistas, pero siempre y cuando los requisitos o las condiciones de base, que no son económicas, sino que son más relacionadas con el control de la pandemia, se puedan gestionar tal como está previsto. El momento de despegue hay que ubicarlo en el verano ya o en el último trimestre. Yo creo que en este segundo trimestre vamos a ir mejor, estamos yendo mejor que en el primero, ¿no? De hecho, el primero ha sido malo, se esperaban unas previsiones mejores, han sido un mal trimestre, y yo creo que vamos a ver este segundo trimestre, ya esperemos que vamos a encontrar crecimiento positivo, y el segundo tramo del año, el segundo semestre, sí que vamos a despegar con fuerza respecto a lo que veníamos haciendo, ¿no? Juan Ramón, ¿cómo ves tú este momento? Pues coincido básicamente con lo que se ha comentado. Creo que no son previsiones irreales siempre y cuando efectivamente consigamos controlar la pandemia, y aquí la vacunación, el ritmo de vacunación que se ha acelerado durante las últimas semanas va a tener una importancia capital. También que no surjan nuevas variantes del virus resistentes a las vacunas, que de momento parece que no está sucediendo, y evidentemente si conseguimos normalizar la actividad económica y social y a eso le añadimos la influencia de los fondos europeos, pues entre el efecto rebote con respecto a la caída del año 2020, que no se va a recuperar ni mucho menos en su totalidad en el año 2021, por tanto ese efecto rebote, ese efecto de acumulación de ahorro que ha habido durante los meses anteriores, en parte porque no se podía gastar, que no podías ir a casi ningún lado, y en parte también por incertidumbre frente a lo que podía suceder en el futuro, pues si se clarifica la incertidumbre, ese ahorro también se transformará en gasto, ya sea consumo o inversión. Y si a eso además le añadimos los fondos europeos, pues efectivamente podemos crecer a los ritmos indicados. Pero a este respecto también me gustaría indicar, porque esto yo creo que sí que es significativo, cómo aquí se puede empezar a esbozar lo que a mi juicio es un riesgo de uso politizado de los fondos europeos. La razón por la que España va a ser la economía europea que más crezca, de acuerdo con la Comisión Europea, aparte de lo que ya hemos mencionado, es que España ha tomado la decisión política de concentrar el uso de los fondos este año y el año siguiente. Es decir, que la mayor parte de las inversiones se desarrollarán durante estos dos próximos ejercicios. Y desde un punto de vista técnico no parece tener mucho sentido querer acelerar y querer concentrar mucho las inversiones en el muy corto plazo, porque ni siquiera habrá tiempo para comprobar si son inversiones adecuadas o no, e incluso para ejecutar. No tenemos administrativamente tanta capacidad de ejecución de tantas inversiones, y por tanto sería recomendable hacer como Italia, que las ha espaciado más en el tiempo, pero claro, si lo hacemos, pues el efecto rebote, recuperación, boom, no se sentiría tan a corto plazo en nuestras carnes. Sí que es verdad que pasa una vez más eso que pasa en España, ¿no? Que parece ser que la economía se recuperaría, pero que cuesta muchísimo que el paro se recupere, es decir, que la ocupación se recupere. Eso es un mal, ¿no?, de nuestra economía, que se repite siempre en todos los momentos en que el PIB sube, pero Juan Ramón, no acaba de recuperarse la ocupación, es decir, el paro sigue ahí atascado.
Sí, pero fíjate que en esta crisis yo creo que se ha dado algo bastante diferencial con respecto a crisis anteriores, en parte debido al instrumento de los ERTE, pero no solo por eso, y es que la ocupación ha caído bastante menos que el PIB. Normalmente en España el empleo caía mucho más que el PIB, ¿no? Había una sobrereacción del empleo con respecto al PIB. Esta ha sido la primera crisis, no sé, de las últimas décadas en la que el empleo ha caído menos que el PIB, como digo, en parte por el instrumento de los ERTE, pero también en parte porque la naturaleza de la crisis ha sido distinta. En otras crisis había empresarios en sectores enteros que tenían muy claro que su modelo de negocio había dejado de ser viable. En el año 2008, pues los promotores inmobiliarios, lo quisieran reconocer o no, pero sabían que estaban quebrados y que al final esa parte de la industria española iba a desaparecer. Aquí más bien hemos suspendido la actividad durante un año, durante año y medio, pero la percepción entre los empresarios no es que su modelo de negocio ha dejado de ser viable, sino que cuando se normalice la actividad volverá a ser viable. Y ya veremos si en muchos casos será así, porque si cambian los hábitos de consumo no tiene por qué ser en todos los casos así. Pero sí que es un cambio, yo creo, una diferencia bastante importante a tener en cuenta. Sí, bueno, yo coincido bastante, ¿no? Quiero decir, este año hay que tener en cuenta que la subida va a crecer el PIB, el paro no va, o sea, el paro va a crecer un poco, ¿no? Los datos que tenemos son estos, pero está todo muy mediatizado efectivamente por el ejercicio del año pasado. Tenemos que tener en cuenta que en la última crisis, la crisis financiera del 2008 al 2012, España estuvo 23 trimestres con un paro por encima del 20%. 23 trimestres por encima del 20%, ¿no? Y ahora, en el punto más álgido de la crisis del coronavirus, hemos estado en el 15,8, 15,9, ¿no? Bueno, yo creo que esto es debido fundamentalmente a los ERTE, eso está claro, ¿no? Porque ahí no estamos contabilizando a esa gente como parados, ¿no? Pero también a las expectativas, que es lo que señalaba Juan Ramón, ¿no? Las expectativas de los empresarios es que esto iba a ser una crisis corta y que en la medida que los ERTE les permitieran tener un colchón, no tenían que hacer un ajuste de plantilla, ¿no? De tal manera que en condiciones normales el desempleo tendría que haber crecido mucho más de lo que ha crecido, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es un proceso de ajuste, porque tampoco estamos creciendo a los ritmos que nos estábamos esperando que íbamos a crecer. Es que en octubre tenemos una previsión de crecimiento de cerca del 9% y nos vamos a quedar cerca del 6%, ¿no? Y ahí hay todavía una bolsa de trabajadores que siguen en los ERTE, de los cuales muchos van a terminar en ajuste de plantilla, ¿no? De todos modos, estamos hablando de ya de ERES inmensos de grandes empresas. Claro. La banca, sin ir más lejos, ¿no? Recuerdo ahora mismo también el de H&M, por ejemplo, ¿no? Que son sectores muy concretos, que es verdad que, como decía Juan Ramón, a lo mejor son sectores, ¿no?, que también se verán condicionados por cambios de consumo que a lo mejor se han acelerado con la pandemia. Crisis. Sí, sin duda. Yo creo que hay modelos de negocio que han salido tocados de la crisis y que ahora van a hacer este ajuste, ¿no? Y bueno, pues estos grandes seres que estamos oyendo Corte Inglés, forman parte de esto. Estoy ahora recordando algunos de los que tengo en la cabeza. Por entrar ya en las reformas que están planteadas en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Uno es el de la reforma laboral, el cambio en las relaciones laborales, ¿no? Parece ser que ya se han olvidado de la derogación de los aspectos más lesivos y que se va por un modelo nuevo, ¿no? Con lo cual quedaría totalmente pasada ya la reforma laboral del Partido Popular. Las cosas que quizás ahora sabemos es que se querría pasar a 3 fórmulas de contrato. Ayer sabíamos, por ejemplo, que se quiere penalizar a corto plazo, ¿no?, los contratos muy cortos. ¿Esto podría ayudar de alguna manera a cambiar las relaciones laborales en nuestro país, a consolidar un empleo más estable, menos precario? Bueno, yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí. Lo que pasa es que no lo vamos a ver a corto plazo. O sea, cambios como la reforma laboral... Que esto quiere la vicepresidenta que entre en vigor este año o el próximo. O sea. Sí, pero los efectos van a ser a más largo plazo. O sea, los efectos de las reformas estructurales no son inmediatos, sino que se ven a medio y largo plazo, porque los agentes económicos, los empresarios, los trabajadores tienen que ajustarse al nuevo modelo y eso puede llevar más tiempo de lo que nos pudiéramos imaginar. O sea, que una reforma laboral no va a crear empleo en cuestión de meses y eso no lo vamos a ver así. O sea, yo creo que sería engañarnos, ¿no? Lo que sí que podemos ir con este modelo es un modelo que efectivamente elimine parte, no voy a decir toda la dualidad, pero parte de la dualidad que se debe al mercado laboral, porque hay otra parte de la dualidad que se debe a la estacionalidad, hay otra parte de la dualidad que se debe a nuestro modelo empresarial. Son pequeñas, en la mayoría empresas muy pequeñas que no tienen capacidad de aguantar a sus empleados cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la institucionalidad del mercado laboral, hay una parte que se va a eliminar, ¿no? Y esto es positivo porque llevamos muchos años hablando de que tenemos un mercado laboral dualizado y eso está generando una injusticia tremenda, sobre todo para los más jóvenes.
Y con esta reforma entendemos que una parte de esa dualidad se va a corregir, pero no se va a corregir toda, y en cualquier caso no va a ser a corto plazo. Tenemos que pensar que estos son reformas que van a impactar en la economía española en los próximos 10-12 años, no en los próximos 10-12 meses. Obviamente ahora trabajamos sobre la propuesta que tiene el Gobierno, que tiene que negociar con los agentes sociales, que supongo que no será fácil, pero Juan Ramón, con lo que hay encima de la mesa, ¿qué te parece? A ver, yo creo que efectivamente intentar acabar con la dualidad es uno de los grandes retos de la economía española, porque al final lastra nuestra productividad, por tanto hay una motivación económica detrás de esa lucha contra la dualidad, y también luego condena a una generación, la generación joven, a ser incapaz de digamos, tener una previsibilidad de ingresos que les permitan sobre esa base planificar su vida a más largo plazo, ¿no? Entonces, sí es un reto. La cuestión es cómo lo logramos, y la manera de lograrlo es estrechar el diferencial del coste de la contratación indefinida con el coste de la contratación temporal. Reducir las figuras contractuales a 3 por sí solo no tiene mucha relevancia, porque al final se está reduciendo las opciones contractuales y lo que cuenta es cada una de esas opciones contractuales qué representa, qué tiene detrás. Para reducir o estrechar el diferencial entre el coste indefinido y el coste temporal hay 2 vías, evidentemente: abaratar el coste indefinido o encarecer el coste temporal. Y las dos pueden servir para luchar contra la temporalidad, y el Gobierno parece que apuesta por la segunda, por encarecer el coste de la temporalidad. El problema de eso es que si tú encareces en general el coste de la contratación, ya sea indefinida o en este caso temporal, te puedes encontrar con que la creación de contratos baje, es decir, con que se contrate menos. Y creo que en este caso habría que haber apostado por la primera vía, es decir, por la vía de reducir el coste de la contratación indefinida, que es la vía europea. Es decir, en general en Europa la indemnización por despido de los contratos indefinidos es bastante inferior a la de España y, por tanto, se estrecharía el diferencial indefinido temporal, no volviendo tan oneroso, y complementándolo con otras medidas como la mochila austríaca, pero no volviendo tan oneroso o tan onerosa la contratación temporal. Uh-huh. Por cierto, ya que estamos hablando de mercado laboral, hoy hemos conocido esa propuesta para los autónomos, esa propuesta de 13 tramos ajustables en función de la previsión de ingresos. Es una buena opción. Hoy las asociaciones estaban un poco, sobre todo, enfadadas porque se habían enterado casi por los periódicos, ¿no? Eso era, para empezar, eso. A partir de aquí no les acaba de gustar tampoco la propuesta, pero bueno, es una opción. Bueno, yo es que la pregunta que me hago es cómo es posible que no sea así desde siempre. Quiero decir que... Claro, que hay una cuota sola y que ganes lo que ganes, ¿no? Creo que la gente cotice por lo que gana. Quiero decir, los que somos trabajadores laborales de nuestras empresas cotizamos, y las empresas cotizan por nosotros por lo que ganamos, ¿no? No tenemos tramos tan pequeños, ¿no? Y esto al final genera 2 problemas. En primer lugar, genera un problema de tesorería de la propia Seguridad Social, porque tiene menos ingresos a corto plazo, y luego genera un problema de desprotección social, que es que se plantan, ¿no? Y esto hemos estado escuchando que un autónomo tiene una pensión que es un 43% más baja que la pensión de una persona, digamos, la pensión media de un empleado de régimen general, ¿no? Yo creo que eso había que evitarlo, ¿no? ¿Esta es la mejor manera? Pues es una de las que podría haber. Al final, los actores, los agentes económicos, normalmente descontamos el futuro y no nos damos cuenta de lo que nos va a pasar cuando somos mayores. Lo que queremos es tener el dinero ahora, lo preferimos tener ahora antes que tenerlo dentro de 20 años, ¿no? Cuando nos vayamos a jubilar. Y no nos olvidemos de que esto es un mecanismo de ahorro, en realidad. Estamos, digamos, ayudando a la gente o incentivando a la gente para que ahorre, para que el día de mañana tengan una jubilación justa, ¿no? No me parece mal, me parece que está muy bien la medida que han tomado. Juan Ramón, ¿qué te parece esta propuesta del Ministerio de Seguridad Social? Aquí no vamos a coincidir en absoluto. A ver, yo creo que el principio de pagar impuestos en función de la capacidad económica es un principio que puede tener sentido, pero es que aquí no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de cotizaciones sociales, de un vehículo, como decía José Moisés, de ahorro. Y, por tanto, un vehículo de ahorro se tiene que ajustar a lo que tú quieras recibir en el futuro. Tenemos un sistema contributivo, es decir, tanto cotizas, tanto recibes en el futuro. Si yo cotizo más, recibo más. Si cotizo menos, recibo menos. No veo, por tanto, por qué motivo, si tenemos un sistema contributivo, que está, por tanto, desligado de la capacidad económica, hay que obligar a los autónomos a que coticen a través del sistema específico de seguridad social unas determinadas cantidades de dinero. Porque sí, si cotizan poco, recibirán poco, pero esa es su responsabilidad. Es verdad que están cobrando menos
en pensión que los trabajadores por cuenta ajena, pero tampoco estamos contabilizando los activos privados que han podido acumular gracias a que han podido ahorrar más porque han cotizado menos a través de la Seguridad Social. Y si en todo caso existiera un problema, como decía José Moisés, de descuento hiperbólico, es decir, de que no estemos teniendo en cuenta adecuadamente el futuro cuando planificamos el presente, pues no tendríamos por qué obligar a los autónomos a que ahorren específicamente a través de la Seguridad Social. Podríamos pedirles que ahorren una determinada cantidad de dinero cada año, pero ya sea a través de la Seguridad Social o de cuentas de ahorro privadas. Mucho me temo que aquí ante lo que estamos es ante un desequilibrio de ingresos y gastos en la Seguridad Social que en parte se quiere corregir a corto plazo, porque claro, a corto plazo no se pueden recortar las pensiones, ningún gobierno lo va a hacer, no quiere perder esos votos, se quiere corregir a corto plazo subiéndoles enormemente las cotizaciones sociales a los autónomos, y en el futuro, si hay recortes de las pensiones, que probablemente los habrá, también se los comerán los autónomos, que pagarán más, también, no solo, también, que pagarán más para no recibir tanto más en el futuro. José Moisés. Bueno, es que el sistema de pensiones que tenemos en España, que es público, es un sistema contributivo, pero también es un sistema de reparto. Quiero decir que no se trata solamente de tu decisión única de saber cuál lo que vas a la pensión que vas a recibir, porque no es un sistema, no son planes de pensiones individualizados, sino que tenemos una caja común que es sobre la que todos aportamos, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que pedir a gente que está ganando por encima de 50.000 euros es que aporte también a la caja común de la Seguridad Social en función de sus capacidades, ¿no? Que lo que estamos haciendo los que estamos en el régimen general, ¿no? O sea, que hay un componente de incentivo al ahorro forzado, si lo quieres llamar así, o obligatorio, en el cual, por supuesto, yo sé, Juan Ramón, que no nos vamos a poner de acuerdo, pero también hay un elemento de solidaridad intergeneracional, que es decir, que aquellos que ahora mismo están ganando más contribuyan también al sostenimiento de las pensiones de sus propios clientes, en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la medida es acertada, y la pregunta que yo me hacía es ¿cómo es posible que hayamos tardado tanto en ponerla, ¿no? Ya que estamos... Pues Dime, Juan Ramón. Sí, solo muy rápido. Si el argumento es ese, entonces estamos admitiendo que estamos cambiando por la puerta de atrás la naturaleza del sistema y estamos pasando de un sistema contributivo a un sistema asistencial. A un sistema asistencial, ¿por qué? Porque queremos que la cotización en parte se dirija a redistribuir la renta. Pero es que tiene un efecto redistributivo, Juan Ramón, aunque sea contributivo, no, porque si no lo estaremos financiando por impuestos todos, ¿eh? Claro, pero es que el efecto redistributivo, si es puramente contributivo, no lo tiene. Quiero decir, si yo cotizo más, devengo un derecho mayor frente al Estado en el futuro. Por tanto, si cotizo menos, le estoy ahorrando al Estado una obligación frente al futuro y tiene menos ingresos. Nuestro sistema es mixto, es contributivo y es redistributivo. Ese es el que tenemos. Claro, Otra cosa es que lo cambiemos. La parte de redistribución, en teoría, habría que canalizarla a través de impuestos, no a través de cotizaciones sociales. Ya que estamos... Y se intenta retorcer la cotización social para que cumpla fines que originalmente no cumplía, con lo cual los autónomos estamos admitiendo que van a cotizar más y no van a recibir proporcionalmente tanto más en forma de prestación. Ajá. Ya que estamos hablando de pensiones, que era obvio que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Hoy también venimos contando el complemento a este documento del Ministerio de Seguridad Social, que es lo primero que se va a hacer de forma inmediata ya para intentar ir avanzando en la reforma del sistema de pensiones, que es que la actualización se irá con el IPC, bueno, es algo que ya veníamos sospechando, ¿no? Pero ya esta es la propuesta final, y también una penalización bastante fuerte a las prejubilaciones, a la gran mayoría de las prejubilaciones. ¿Esto es necesario? ¿Es lo que necesita ahora mismo el sistema de pensiones para empezar a avanzar en su reforma, Juan Ramón? A ver, creo que son pasos en la buena dirección, pero pasos muy insuficientes. Para que nos hagamos una idea de lo que esto implica. En el caso de que las medidas que está planteando el ministro cumplan con todos los efectos que el ministro quiere que terminen cumpliendo, de acuerdo con la IREF, en el año 2050 dejaremos de gastar, habremos ahorrado, en términos de gasto, el equivalente al 0,8% del PIB. La supresión del factor de sostenibilidad de las pensiones, aprobado en el año 2013 y que debería entrar en vigor en 2023, por el cual se va recortando las nuevas pensiones en función del alargamiento de la esperanza de vida, eliminar ese factor de sostenibilidad, que parece que se elimina, aunque no está del todo claro, pero parece que sí, va a incrementar el gasto en pensiones en el año 2050, según la IREF, en el 0,9% del PIB. Es decir, que el efecto neto de esta reforma en el año 2050 es incrementar el gasto un 0,1% del PIB. No supone un ajuste. Y, de acuerdo con la IREF también, todo ello implicará que de aquí al año 2050
la deuda pública específicamente vinculada al sistema de seguridad social aumentará entre 50 y 60 puntos de PIB. Estamos en el 120. 120. Añádele 50, 60 puntos de PIB más el déficit que se pueda acumular durante los próximos 2 o 3 años y creo que sin más reformas estamos abocados a una situación financiera bastante difícil, bastante complicada. Bueno, decía que estas son las 2 primeras que sabemos, ¿no? Que supongo que habrá, entiendo, no lo sé, alguna más. José Moisés. Bueno, yo creo que está bien la reforma que se ha planteado y yo creo que está bien que hayan eliminado el factor de sostenibilidad, que era un factor que introducía muchísima incertidumbre, incluso en lo que vamos a cobrar, porque no sabíamos qué pensiones íbamos a tener. O sea, así de claro, porque dependía de factores que nosotros no podíamos controlar, ¿no? Y eso genera muchísima inseguridad y por lo tanto creo que es un acierto haberlo quitado. Efectivamente se tiene que compensar de alguna manera, quitar ese factor de sostenibilidad. Y yo creo que la manera que se ha encontrado es una manera positiva. Estamos viendo en un país y en un continente donde la esperanza de vida y la esperanza de vida útil y la esperanza de vida laboral se está incrementando y no tiene sentido que, estemos incentivando o de alguna manera o no castigando lo suficiente a la gente que se quiere prejubilar de manera injustificada, ¿no? Yo creo que es una buena medida. Efectivamente, ahorra dinero y ahorra un dinero que nos permite, por ejemplo, eliminar el factor de sostenibilidad. Yo coincido con Juan Ramón en que al final el debate gordo sobre las pensiones lo tenemos que tener todavía. Estos son como retoques que estamos teniendo sobre un modelo que todavía no tenemos bien asentado y que tenemos que terminar de concretar, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir entre factor de sostenibilidad y el ajuste, digamos, de incentivos para retrasar la edad de jubilación, yo me quedo con los incentivos para retrasar la edad de jubilación y que la gente sepa a ciencia cierta qué es lo que va a cobrar cuando llegue la hora de la jubilación, ¿no? Uh-huh. Aunque probablemente haya que hacerlo todo. Claro, no, sí, esto es eso es muy complejo, ¿no? Y nos queda una que es la reforma fiscal, pero no nos va a dar tiempo, o sea que la tendremos que aplazar para otro día. Pero lo más importante, José Moisés, de la reforma fiscal, ¿cuál es desde tu perspectiva? Pues, lo más necesario. Lo más necesario para mí, y aquí no vamos a estar desde luego de acuerdo Juan Ramón y yo creo que hay que gravar más las rentas altas, tenemos que meter impuestos ecológicos, tenemos que tener impuestos vinculados al cambio de modelo productivo, que ahora mismo no tenemos. Y yo creo que va a ser una reforma muy, muy, muy complicada, que va a ser muy difícil sacar adelante. Yo creo que va a ser probablemente la reforma más complicada que vaya a hacer este gobierno. En 30 segundos también, Juan Ramón, por favor. Sí, yo puedo estar de acuerdo en que pueden ser necesarios impuestos contra las externalidades negativas, impuestos ecológicos, pero tengamos en cuenta que estos no son necesariamente impuestos sobre las rentas altas. El propio gobierno ya ha dicho que estos impuestos afectan a todo el mundo porque se trata de cambiar comportamientos. Y creo que lo peor de esta reforma fiscal es que sobre la base razonable de que, por ejemplo, hacen falta este tipo de impuestos, nos están colando un incremento agregado de la presión fiscal, porque podríamos aumentar los impuestos medioambientales y con la recaudación obtenida bajar otros impuestos, pero no, se mantienen los que hay y se añaden otros con el pretexto más o menos justificado medioambiental. Bueno, es que yo creo que efectivamente lo que queremos es subir los ingresos públicos. Es que tenemos 7... Algunos lo querrán, otros no. Claro, pero ahora la mayoría social pues parece que es lo que quiere, ¿no? Las mayorías sociales son muy indefinidas y volubles. Bueno, pues le hemos dado un repasito, ¿no? A la situación actual y sobre todo a la que tiene que venir, a las reformas pendientes, que ahora es lo más importante, mirar al futuro para hacer esto más sostenible y en todos los sentidos, ¿no? En que es sostenible económicamente y también ecológicamente. José Moisés Martín Carretero, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Juan Ramón Rayo, gracias como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta otra.